iniciamos. Oye, una pregunta, ¿me ven con una cuadrícula mía o no? Buenas tardes, estamos teniendo algunas fallas técnicas, entonces no se preocupen, ahorita ya que oigan el video iniciamos. Nada más les pedimos nos tengan un poquito de paciencia. Si yo Ingresa, empodérate y conecta con una mejor versión de ti. Te presentamos la segunda edición de Conecta, la gran feria virtual presentada por la red Aliante Universidades.
Este año te presentamos experiencias, ponentes, pláticas, talleres y actividades que te ayudarán a fortalecerte y empoderarte. Encuentra tu mejor versión y mejora tu nivel de vida de la mano de Conecta y la oficina Aliad Emprende. Ingresa a www.conectaliad.com y regístrate ya. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, bienvenidos a Conecta, este magno evento de Aliad Universidades, donde encontrarás herramientas necesarias para iniciar, desarrollar, mejorar y darle seguimiento a tu desarrollo profesional. Gracias por acompañarnos, la verdad tenemos bastante audiencia el día de hoy. Y pues bueno, recuerden que a través del chat pueden dejar sus preguntas, colocar ahí todos los comentarios, los vamos a estar leyendo al finalizar esta charla. Y pues bueno, recuerden que con 3 encuestas de salida que contesten, se les va a entregar su constancia de salida. Así que muchas gracias por acompañarnos y la conferencia que vamos a disfrutar el día de hoy es Creativo, a cargo de Roberto Martínez. Roberto Martínez es un creador de contenido mexicano de 29 años, nacido en Monterrey, Nuevo León, y cuenta con más de 11 millones de seguidores y pues bueno, con más de 3 millones de reproducciones en sus videos. Es considerado un líder de opinión y cuenta con contenidos audiovisuales, aparte de ser ingeniero de software y escritor. Cuenta con 3 libros, entre ellos México lindo y querido diario, Creativo y El arte de perder, con los cuales ha vendido más de 70,000 copias. Pues demos un fuerte aplauso, por favor. Gracias ahí desde casa a todos. Estamos súper emocionadísimos. Gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Que pues bueno, cuenta con muchas entrevistas con grandes celebridades. Una de las últimas y más recientes con el queridísimo Ricardo Salinas Pliego. Así que pues bueno, la gente es toda tuya. Comenzamos, hermanito. Gracias y gracias por ser parte de Conecta. Iniciamos. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Nada más denme un ok y yo me arranco platicando. Ok, todo bien. Va, buenísimo. Pues primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, para mí es un gusto y un honor estar aquí en esta conferencia. Les platico un poco de dónde estoy. Creo que si han visto a lo mejor mi contenido podrán ver que este es un espacio un poco diferente. Ahorita estoy en un momento de plena transición entre la migración de mi estudio. Ahorita, si les acerco un poco más o si hago un poco de zoom out, se van a dar cuenta que es un cuarto completamente nuevo y literalmente estoy en plena mudanza. La forma en la que yo trabajo normalmente las entrevistas es que adelanto yo varias entrevistas o varias pláticas y eso me permite a mí mismo comprarme un poco de tiempo y ahorita estoy en ese tiempo que me compró el Roberto del pasado para poder hacer esta migración. Pero bueno, primero que nada, otra vez muchísimas gracias por recibirme y la dinámica de esta plática va a ser, me voy a aventar un monólogo de unos 15-20 minutos y al final vamos a responder preguntas. Tengo entendido que va a haber una entrevista. Y justamente hace algunas semanas había estado reflexionando sobre mi etapa universitaria, porque creo yo que es una etapa que de cierta manera romantizo mucho. Creo yo que la vida que llevo ahorita y todo este proceso de investigación que hago con los podcasts que grabo se asemeja mucho a la vida académica y me gusta mucho porque se asemeja mucho al estudiar para un examen, ¿no? Ahorita mencionaban, por ejemplo, la plática de Salinas Pliego. Y les platico un poquito de esa historia. Esa plática, si no la han visto, está disponible en YouTube. Y volamos de Monterrey a Ciudad de México para grabar 2 creativos y en el camino estuve estudiando yo para hacer esta plática. Me aventé varias entrevistas, leí varios artículos, me aventé obviamente su historia y me da como que esa sensación de estudiar para exámenes finales generalmente los podcasts y honestamente es un estilo de vida que a mí me gustaba mucho, especialmente la etapa de exámenes finales y ahorita pues que ya llevo 6 años de haberme graduado de la universidad, me doy cuenta que fue una habilidad que desarrollé y que hasta la fecha me ha servido mucho, porque lo que te permite hacer el estudio eficiente es que te permite sintetizar información y esa
esa sintetización de la información es una pieza clave para el aprendizaje, ¿no? Porque lo que hace sintetizar es que coloquializa conceptos muy complicados y los pone en tus propios términos, y eso a su vez te ayuda a guardar la información en tu cabeza. Y similarmente pasa con mis libros. Tengo 3 libros publicados, como ahorita mencionaron en mi reseña. 2 libros son escritos 100% por mí, y el primer libro es un proyecto que yo recaudé, en el que recolecté yo 100 historias y saqué una compilación. Pero estos últimos 2 libros, que son El Creativo y El Arte de Perder, tienen como que este mismo acercamiento de sintetizar información. La forma en la que yo trabajo actualmente es que cada vez que yo escucho o que veo algo interesante, lo anoto en mi celular, y después, si me gustaría desarrollar un poco más estas ideas que anoto, las acabo desarrollando o en mi computadora o en esta libretita, que literalmente es una libreta en donde anoto de todo. Por ejemplo, aquí, si pueden ver, están las notas que hice para El Creativo con Ricardo Salinas. Y este concepto de tener una libreta en donde centralices tu información independientemente de qué se trata, es algo que me gusta mucho, y lo agarré mucho de los pensadores renacentistas, que si tú buscas, por ejemplo, en Google el concepto Commonplace Book, que es libreta común, y buscas a lo mejor, no sé, Da Vinci, te vas a topar con estas imágenes de las libretas que tenían estos grandes pensadores, y cómo en estas libretas anotaban esas ideas y esperaban que esas ideas platicaran entre sí mismos para poder desarrollar sus obras de arte. Y esta misma idea creo yo que se asemeja mucho al estilo de vida universitario. Por eso lo he estado romantizando últimamente, porque para mí la universidad fue el adquirir esta caja de herramientas y el empezar a diversificar tu camino. Porque creo yo que erróneamente se asocia mucho a la vida universitaria como el tomar una sola decisión, y creo que si se ve de esa forma, se pierde muchísimo del potencial que realmente es vivir una vida académica, que es abrirte a distintos caminos, empezar a aprender de distintas áreas de conocimiento y empezar a formular y crear tu propio camino. Creo yo que muchas veces existe una presión muy grande en el escoger una carrera, por ejemplo, porque se presume que a lo mejor va a ser un camino en el que tienes que seguir toda tu vida, pero si ves a tu carrera en lugar de tu camino absoluto, lo ves como la base de donde poder construir, esta vida universitaria se vuelve bastante emocionante. Yo me acuerdo que cuando estuve en la universidad yo estudié ingeniería de software, me gustaba mucho la programación y era algo que me apasionaba, y se me hacía como el balance perfecto entre un lenguaje que yo pudiera desarrollar mis ideas y también una ingeniería, porque tiene obviamente fundamentos matemáticos, pero para mí simplemente esta carrera fue la base. Yo en la carrera y hasta la fecha sigo aprendiendo de distintas áreas de conocimiento, y creo yo que esa mezcla de distintos aprendizajes es lo que ha hecho que pueda yo formar un camino único. Me acuerdo que estudié también una concentración en producción musical, estudié un poco de ingeniería de audio, estudié un poco de cinematografía, que ya en retrospectiva veo la utilidad que han tenido en mi vida, ¿no? El hecho de que me dedique a grabar podcast, pues obviamente pone a prueba estos caminos que no eran mi camino principal, que era mi carrera, pero que yo en la universidad empecé a explorar. Y creo que si te acercas a tu etapa universitaria bajo esa lupa, las cosas se vuelven bastante emocionantes, ¿no? Porque empiezas a crear un camino ya mucho más único. Creo yo que con el paso del tiempo nos hemos estado dando cuenta que obviamente hay mucho más competencia para una carrera estándar, porque tenemos este concepto que es la globalización, en el que no solamente compites con la gente de tu zona, sino que compites con gente de todo el mundo. Y el empezar a tomar estos distintos caminos te permite hacer un camino muy diferente, ¿no? Hay un concepto económico que se trata que trata mucho sobre los mercados, y no recuerdo los 2 autores del libro, pero me acuerdo que lo leí justamente cuando estaba en universidad, y hablaba sobre los océanos rojos y los océanos azules, que los océanos rojos son estos océanos que son muy competidos, en donde es muy difícil sobresalir, y los océanos azules son estos océanos en donde no hay mucha competencia, porque no muchos pueden llegar ahí. Entonces creo yo que la forma de llegar a estos océanos azules, que son estos mercados en donde no hay mucha competencia, es precisamente mediante la diversificación del aprendizaje. Y es una premisa que hasta la fecha lo sigo haciendo. Actualmente me interesa mucho aprender de distintas áreas y de distintos temas, porque te empiezas a dar cuenta que conforme más aprendes, más único te vuelves haciendo en un punto de vista personal, pero también en un punto de vista profesional, ¿no? Entre más empiezas a agarrar estas habilidades, más empiezas a crear un perfil que se empieza a alejar de tus mismos compañeros de carrera, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un ingeniero de software que solamente estudia ingeniería de software a uno que lo combina con biología, ¿no? Estos
estos acercamientos en donde combinas dos áreas de conocimiento empiezan a hacer que te vuelvas un poco menos reemplazable en el mercado, que cada vez es más complicado. Y si tuviera que regresar yo en el tiempo a mi etapa universitaria, porque creo yo que es muy fácil decir lo que estoy diciendo, pero si tuviera que regresar un poco en el tiempo, me enfocaría en a lo mejor estas habilidades que son habilidades exponenciadoras, que son estas habilidades que las saqué de un concepto que explicó un autor que se llama Tim Ferriss, que son habilidades que independientemente de a lo que te dediques te acaban brindando un beneficio enorme, ¿no? Independientemente de que si eres un cocinero, si eres un biólogo marino, si eres un ingeniero de software, si tienes estas habilidades te acabas abriendo tú la posibilidad de llegar a estos océanos azules. Y estas habilidades exponenciadoras creo yo que son clave a la hora de poder especializarte más en tu carrera, ¿no? Y un ejemplo de una habilidad así, por ejemplo, podría ser el hablar en público, porque el hablar en público definitivamente te abre puertas. No es lo mismo que seas un experto en finanzas a que seas un experto en finanzas que sea capaz de comunicar sus ideas y coloquializarlas. Entonces, una habilidad como hablar en público creo yo que cumple con esta característica de una habilidad exponenciadora, que independientemente de a lo que tú te dediques, te empieza a abrir nuevos panoramas. Otra habilidad que podría mencionar quizá podría ser la habilidad de negociar, porque si ya te vas al mercado real, te empiezas a dar cuenta lo importante que es saber negociar, o sea, saber abrirte tu propio camino y saber poner tus propios términos y que no solamente te dediques a cumplir la agenda de una persona que tú tengas enfrente, sino que seas capaz de imponer tus propios intereses en lo que sea que te vayas a dedicar. Entonces, la habilidad de negociar yo también sería una de las que pusiera por ahí. A lo mejor un poco sesgado por mi carrera, pero yo también me enfocaría mucho en el tema de la programación como una habilidad exponenciadora, porque la programación te permite catalizar tus proyectos. Para mí, desde que empecé a estudiar esta carrera, mi idea siempre era el ser capaz de desarrollar yo mis propios proyectos y ser capaz de que si el día de mañana quería abrir una tienda de lo que sea, poder yo poner en mis manos para poder acelerar un poco este desarrollo. Y creo yo que la habilidad de programación también cumpliría uno de estos conceptos de habilidades exponenciadoras. Creo yo que no es necesario que sepas programar, pero que cuando menos entiendas a grandes rasgos los fundamentos de la tecnología, porque de esa forma pues no se van a poder aprovechar de ti. Y es que si te pones a pensar, en este momento todo mundo en todos lados está embebido algún tipo de software. Entonces el saber cuando menos los conceptos que involucran la tecnología te va a ayudar a facilitar lo que sea que quieras desarrollar. Entonces creo yo que si volviera a esta etapa universitaria me enfocaría muy bien en estas habilidades, probablemente hay mucho más, pero en encontrar estas habilidades que te permitan catalizar tu carrera y que independientemente de lo que te dediques te acaben funcionando. Y creo yo que, regresando un poco a mi tema, que es el de la creatividad, tengo un podcast que se llama Creativo, creo yo que la creatividad precisamente se encuentra en explorar estos distintos caminos, porque te acabas dando cuenta que aunque empieces a estudiar música o empieces a estudiar biología o empieces a estudiar física, a fin de cuentas los patrones que desarrollan en estas áreas de conocimiento son muy parecidos, porque todos estos patrones nacen de conocimiento humano y el ser humano está condenado a replicar estos mismos patrones. Y es increíble, o sea, a mí algo que me ha dado mucho el podcast, que agradezco mucho, es que me ha permitido encontrar estas relaciones ocultas en estas áreas que parecen no ser relacionadas y mediante la conversación darme cuenta que a fin de cuentas todo este conocimiento nace de un mismo hardware, de una misma mente, entonces por consecuencia se reduce a conocimiento humano. Y creo yo que si agarras este acercamiento a lo mejor bajar del pedestal estas áreas de conocimiento que parecen intimidantes como la programación y como la biología y los empiezas a ver como conocimiento humano, de cierta forma te empoderas a ti mismo porque te estás diciendo que tú tienes la capacidad de entender y aprender de estas nuevas áreas de conocimiento. Entonces creo yo que la vida universitaria se trata de eso, ¿no? Existe este concepto, regresando al renacimiento, del hombre renacentista, que es esta persona que aprende de todo. Y sé que quizá si no se hace con un fin en específico, aprender de todo no te va a llevar a lo mejor a ningún lugar. Pero si empiezas a nutrir esa caja de herramientas que empieza a desarrollar en la universidad, el aprender de distintas áreas te vas a empezar a dar cuenta de lo realmente importante que hay en cada área y te va a hacer mejor aprendiendo a aprender, que a fin de cuentas esta habilidad de poder aprender conocimiento independientemente del área en el que te desenvuelvas es una habilidad clave que hasta la fecha sigo utilizando. Y creo yo que por eso la vida universitaria se asemeja mucho a la vida del podcast, ¿no? Ahorita
pues me ha tocado tener conversaciones con tanto artistas como empresarios, como músicos, como políticos, de todo tipo. Y el hecho de mantener abierta tu mente y entender que a fin de cuentas todos somos personas y todo ese conocimiento que tienes ese experto, tu cabeza tiene la capacidad de entenderlo e internalizarlo, te empodera. Entonces, si tuviera que volver a esta etapa universitaria, sería eso, sería acercarme mucho a la idea de que tu carrera no es un camino definitivo, sino que es la base en donde tú mismo te empiezas a llenar de más herramientas, ¿no? Ahí está este dicho que me gusta mucho que dice que si solamente tienes un martillo en tu herramienta, todos los problemas lo vas a querer solucionar a martillazos. Entre más herramientas adquieras en esta etapa universitaria, mejores alternativas vas a tener para solucionar los problemas de la vida. Y creo yo que eso se trata, independientemente de lo que te dediques, si empiezas a empaparte un poco más de distintas áreas, vas a encontrar distintos acercamientos que te van a fin de cuentas, llevar una vida que te guste a ti vivir. Y sí, creo yo que sería mi reflexión y lo he estado pensando últimamente por lo mismo de esta vida de podcast, que de repente me aviento unas rachas de 30, 40 capítulos seguidos y como que entras en este trance que se me asemeja mucho a la etapa de exámenes finales, donde tenías a lo mejor 10 exámenes finales en 2 semanas y estabas estudiando y estabas intentando aprender y estabas intentando sintetizar grandes cantidades de información y te empiezas a dar cuenta de lo útil que es eso en tu vida. O sea, sintetizar realmente es aprender, porque si no sabes sintetizar, si no sabes modularizar información y meterla en tu cabeza, la información entra por un oído y acaba saliendo por el otro. Y yo veo esta libreta, que es mi libreta, que ya les enseñé, mi libreta en común, y la comparo con mi libreta de cuando estaba en la universidad y es muy similar. Entonces creo yo que si te mantienes alumno una vez que terminas de estudiar, la vida se acaba volviendo tu propia escuela. Y creo yo que enfocarte en estas habilidades que te catalizan es un elemento clave que te permite desenvolverte y resaltar en cualquier área de conocimiento a la que tú te dediques. Y me gustaría abrir ahora sí que las preguntas. Me encantaría también, creo que va a haber aquí una moderadora que va a guiar un poco la conversación. Pero ahora sí que lo que me quieran preguntar, yo con toda confianza aquí estoy para responder. Y muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por permitirnos esta charla y por estar aquí con nosotros acompañándonos. Pues sí, como dices, tenemos bastante gente, bastante audiencia, bastantes preguntas. Y pues bueno, para empezar, ¿tú crees cómo ha sido el crecimiento? Porque justo la trayectoria de tu canal, la trayectoria del podcast, pues es de bastantes años, ¿no? De bastantes años de trabajo, de lucha. Y ¿cómo te encuentras el día de hoy, de tu primer video hasta los últimos que estás realizando o las últimas entrevistas que estás haciendo? Sí, bueno, el crecimiento ha sido muy grande en estos últimos años, pero también ha sido muy lento si lo ves en el macro. Yo empecé a hacer videos en el 2007. El primer video que subí a YouTube lo subí en el 2007. Estás hablando de que en el 2007 ni siquiera había creadores de contenido en México. Entonces, yo empecé haciendo videos de un deporte que se llama dice stacking, que si lo buscan por ahí a lo mejor van a encontrar haciendo videos con trucos de dados. Y después empecé ya a encontrar mi propia voz mediante la exploración de mi formato, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de David Lynch que dice que la primera vez que tú haces algo, el medio se presenta contigo y la segunda vez que tú haces algo, tú te presentas con el medio. Para mí estos primeros videos era como que entender más o menos de qué se trataba todo esto y qué implicaba el que ahora existiera una plataforma en donde tú puedas compartir tu trabajo. Conforme fui avanzando, me empecé a enfocar más en el tema de la opinión, empecé a hacer artículos escritos que publicaba en mi blog y ha sido un proceso en donde ha requerido muchísima paciencia porque yo empiezo a hacer videos en el 2007, en el 2008, 2009 empiezo a hacer ya videos más en formato de videoblog y no fue hasta el 2014 en donde realmente empiezo a encontrar mi voz, empiezo a construir una audiencia y esto se empieza a volver una carrera viable. Entonces en un principio fue muy desesperante porque yo veía a esta llamada primera generación de youtubers empezar a hacer sus videos y me pasaban y de repente se volvían una camada de creadores y yo decía, ahora, oye, pues yo estoy haciendo videos desde hace mucho, ¿qué me está faltando, no? Entonces fue un proceso que ahorita en retrospectiva agradezco mucho porque me permitió realmente entender el medio y ser paciente y no querer forzar las cosas, pero también te mentiría que en un principio no fue, o sea, si te dijera que no fue desesperante. Para mí el tema específico del podcast empieza en el 2016 porque yo empiezo a hacer videos de crítica social y crítica política en el 2014, que fue donde empiezo a construir una audiencia. Y en el 2016 como que me empiezo a asquear un poco del tema político y del tema social porque es un estilo de vida a la que yo respeto mucho a la gente que se dedica a eso, pero no era para mí. Y me topo a mí mismo con que ya tenía una audiencia
un poco grande, tenía como 200,000 seguidores en Facebook, tenía como 100,000 suscriptores en YouTube, pero como ya no quería hacer este estilo de video, me di cuenta que había gente que me conocía, que yo también conocía o que yo también seguía. Entonces, en lugar de invitarlos por una cerveza o invitarlos a un restaurante, dije, ¿por qué no abro un programa en donde empiezo a conversar con esta gente que yo sigo? Lo grabo, lo subo a mis redes y así empezó el formato del podcast. En ese momento, las únicas referencias de podcast que yo tenía eran podcasts gringos. El de Joe Rogan ya estaba pegando. Aquí en México había un podcast que empezó, un sueco que se llama Andreas Osberg, que es buen amigo mío, que se llamaba Habitat, que me invitó. Y sé que Olayo Rubio estaba presente, pero no había muchas referencias de los podcasts modernos. Y para mí, al principio, el podcast fue una excusa para poder conocer gente que yo quería conocer, para platicar. En ese momento ya había publicado mi primer libro, entonces también para un medio para mí para vender mis libros. Y no fue hasta hace poco que el podcast empezó a crecer y se empezó a volver lo que es ahorita. Y creo yo que un elemento importante que también recomiendo mucho a la gente es que México está en una posición geográfica muy privilegiada en el sentido de que tiene en Estados Unidos una ventana en el tiempo, especialmente en el ámbito del entretenimiento, ¿no? Creo que antes más que ahora, pero ahorita sigue estando vigente. En el 2014, si tú volteabas a ver a lo que había en Estados Unidos, era casi un oráculo que te iba a decir que eso se iba a acabar manifestando en México en 3 años. Entonces yo empecé a ver podcast rompiéndola en Estados Unidos y dije, órale, esto eventualmente se va a acabar materializando aquí por cuestión de lógica, ¿no? Plataformas como Spotify van a querer invertirle en este mismo formato aquí en México y van a tener que existir estas figuras que se van a acabar consolidando aquí. Entonces yo aproveché mucho esta visión de Estados Unidos y dije, esto va a acabar pasando en México. Y en el 2020, que llega la pandemia, que empiezo a notar que la gente se está interesando más en el formato, para mí fue un apostar toda la casa, dedicarme 100% al podcast, posponer el retraso de mi tercer libro, y fue cuando el proyecto empieza a crecer ahora sí de forma exponencial, ¿no? Hubo un hito ahí por ahí de dos años en donde yo dejé de hacer contenido, y cuando regreso yo en el 2020 me doy cuenta que era el momento de aprovechar para consolidar el podcast, y el 2020 y 2021 fue grabar pues más de 200 episodios y aquí estamos en este momento con el nuevo estudio. Pues interesante y sobre todo este tema de que tienes bastantes capítulos o bastante información avanzada. Igual con este tema, y bueno, comentabas acerca de tus referencias o que los youtubers que tú veías iban avanzando muy fuertemente y tú pues estabas apenas como despuntando, encontrando tu nicho o encontrando tu público. Y acabas de mencionar que, pues bueno, también veías a algunos youtubers. ¿Cuáles crees que son tus youtubers como top o que dices quiero estar o ya lo superé o que en ese momento eran los que tú considerabas o que eras fan de ellos? Pues mis primeras influencias cuando hacía ya más los videos de noticias eran un youtuber que todavía existe que se llama Philip DeFranco. En ese momento se llamaba Sexy Phil. Y yo me acuerdo que veía sus videos y yo estaba todavía estudiando en la universidad y yo empecé a hacer videos de lunes a viernes hablando de noticias y a mí se me hacía increíble que este güey se dedicaba a hacer videos en pijamas en su casa y lo veían cientos de miles de personas y se dedicaba a eso. Y empecé a entender algo también muy importante que creo yo que las redes sociales o el manejo de las redes sociales acaba siendo otra habilidad exponenciadora, porque te empiezas a dar cuenta que las redes, a diferencia de lo que muchos piensan, no son un fin, sino que son un medio. Independientemente de lo que a ti te dediques, si sabes comunicarlo en redes sociales, vas a empezar a encontrar una audiencia y eso te va a abrir a más gente que después van a acabar siendo más clientes, o incluso si te dedicas a hacer un formato de contenido, te va a abrir una fuente de ingresos bastante considerable, ¿no? Yo en el 2019 tenía una agencia de contenido, tenía ya 2 libros publicados y me dedicaba a esto, y para mí el podcast ahora sí que era como un hobby o era una oportunidad de conversar con gente que a mí me llamaba la atención, y en este 2020 y 2021 se ha convertido en mi principal fuente de ingresos. O sea, creo yo que las redes sociales, si las usas como un medio, no como un fin, se vuelve algo bien interesante, porque si solamente haces videos por hacer videos, no acabas catalizando, potenciando algo más. Si tú tienes alguna tienda y usas las redes sociales para llegar a más gente, se empieza a volver una relación muy interesante, ¿no? Y creo yo que el entender cómo comunicar en redes sociales es un elemento clave, porque a lo mejor el primer instinto para una empresa o para una tienda sería llenar sus redes sociales con publicaciones de ofertas y de descuentos, pero pues nadie quiere tener un cuponario en sus seguidores, ¿no? O seguir a alguien que solamente te está dando descuentos. Cuando empiezas a entender el concepto del valor
que el valor en redes sociales se divide en dos. O puedes dar entretenimiento, que es algo muy válido, o puedes dar información. Cuando tú agarras cualquiera de estas dos aristas y lo personificas con lo que sea que tú quieras desarrollar, se empieza a volver algo bien interesante y exponencial, porque te empieza a seguir más gente que a fin de cuentas se acaba volviendo cliente tuyo, pero también te empieza a seguir una audiencia y empieza a generar líneas de contenido bien interesantes que incluso trascienden mucho más de lo que tenías pensado. ¿Y cómo fue esa transición? Justo al principio me imagino que tú tenías que escribirles, buscar a las personas que, como bien dices, ¿no? Que eran a lo mejor tus artistas favoritos y que querías, pues bueno, entrevistarlos y era como de contactarlos, mandarles mensaje. Y me imagino que ahora te llegan muchas ofertas o muchos mensajes de que quieren estar en tu podcast. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cuántas ahorita tienes como agendadas? ¿Y cuántos capítulos más tienes ya programados, ¿no? Que como dices, tienes muy avanzado pues ya todo este trabajo realizado o grabado. Pues sí ha cambiado mucho en los últimos años. Obviamente al principio, pues cuando estás empezando, empiezas a buscar gente que quiera platicar contigo para tu programa. Creo yo, y es un consejo que me gustaría dar a las personas que están pensando en empezar un podcast, que, ojo, si tú tienes un negocio, empezar un podcast, yo diría que es si tú tienes un negocio y quieres usar tus redes para generar contenido y generar potenciales clientes y generar una audiencia, para mí el podcast es la mejor opción, porque el podcast es el formato que con menos esfuerzo te produce más resultados, ¿no? Yo normalmente saco 3 piezas de contenido macro, o sea, 3 podcasts que me acaban dando 30 clips a la semana. Entonces, con que yo me siente 3 horas, estoy subiendo 30 videos. A diferencia, por ejemplo, de que si grabas un blog o si grabas algo que requiere más edición, no te da ese mismo retorno. Entonces, si tú tienes un negocio, yo te recomendaría 100% hacer un podcast orientado al tema de expertise que tú estás intentando vender. Y se vuelve algo bien interesante porque tú empiezas a aportar valor a la gente y después esa gente acaba sintiendo un sentimiento de agradecimiento hacia ti que se acaba manifestando en que te compran tus propios productos. Con mis libros pasó algo similar. O sea, yo cuando empiezo a popularizar el podcast, me empiezo a dar cuenta que la gente se siente cada vez más cercana a mí. Incluso acaban comprando a veces el libro como una forma de agradecimiento, ¿no? Porque le estás dando todo este contenido gratis, entonces la transacción se vuelve simplemente un agradecimiento. Entonces, para mí la relación entre el podcast y el negocio es muy interesante porque también aprovecha tu expertise. O sea, si tú eres un experto en mascotas, pues haz un podcast sobre mascotas, porque eres experto, porque tienes un negocio y aparte a la gente, si lo sabes encuadrar de una forma correcta, se vuelve algo muy interesante. En el tema específico de empezar un podcast, al principio es muy difícil porque obviamente no empiezas con seguidores, no empiezas con un nombre. Y el consejo que yo le doy a la gente es que empiece platicando con gente interesante en su círculo cercano. A lo mejor si tú estás estudiando en la universidad, tienes un profesor de física que dices, órale, este vato es bien interesante. Seguro si le pongo una cámara se va a generar una conversación muy interesante. Creo yo que esa es la mejor forma de empezar un podcast. Porque yo me guío mucho con la idea de que la calidad de la conversación siempre es mayor a la cantidad del invitado, ¿no? Es mucho mejor tener una muy buena conversación con alguien que no sea tan conocido porque va a empezar a generar fans de tu podcast. Si solamente invitas gente famosa pero no tienes esa conexión o no das esa plática chingona, la plática se va a volver tan superficial que la gente no se va a quedar a ver todo tu proyecto. Entonces, para mí fue empezar invitando a la gente que yo tenía en mi círculo cercano, que como en ese momento ya tenía una audiencia, pues ya eran a lo mejor gente un poco más reconocida. Y conforme pasó el tiempo y el proyecto se empieza a consolidar, a los capítulos les empieza a ir bien, pues empiezan a llegar más ofertas. Antes yo mandaba mensajes por Instagram para invitar a la gente, ahora me espero yo a conocerlos en persona o muchas veces incluso las disqueras se acercan conmigo a ofrecerme artistas y pues yo voy agendando mi vida en temporadas y de repente me aviento a grabar 10 capítulos en 2 semanas y eso me permite después comprarme tiempo para yo hacer otras cosas, para escribir mis libros. Entonces es una vida que la verdad yo disfruto mucho porque me empiezo a dar cuenta que también conforme más grabo, más aprendo yo y más crezco yo como persona y pues de cierta manera estás hablando con gente que yo respeto y admiro mucho, pero sí ha cambiado, se ha hecho mucho más fácil el invitar a gente a mi podcast, y te diría eso. Gracias. Y justo con esto me imagino que, bueno, vienen, como bien mencionas, los éxitos, muchas reproducciones, pero también viene el hate, ¿no? Como que le comentan en redes sociales, el odio o las las constantes críticas de la gente. ¿Tú cómo manejas esta situación? Y de igual forma, si tienes como alguna frase de filosofía favorita o qué es lo que implementas para, pues, hacer como de lado este contenido
que no aporta nada bueno, ¿no? A lo que estás haciendo. Sí, mira, el hate es bien interesante porque incluso creo yo que es un factor que frena a muchas personas de intentar hacer a lo mejor piezas de contenido, lo que sea, ¿no? El famoso ¿qué dirán? Y yo me acuerdo que yo siendo una persona introvertida en universidad y en preparatoria, pues era algo que a mí me frenaba mucho. Y algo que yo usaba mucho de motor para poder dejar que me importara el qué dirán o estos comentarios negativos era usarlos de gasolina. O sea, realmente yo me decía a mí mismo, oye, no te vas a animar a hacer un video por lo que crees que va a decir tal persona que a lo mejor ni siquiera te está volteando a ver o ni siquiera está pensando en ti. O sea, realmente vas a detener de experimentar y de crecer profesional y personalmente en tu vida por lo que según tú va a decir tal persona. Entonces empecé a agarrar como que esta relación con el hate de usarlo como gasolina. Y en un principio era eso, me daba incluso coraje decir, no manches, no vas a publicar un video porque te da pena o por lo que va a decir tal persona. Y lo empecé a usar como gasolina. Ahora en este momento tengo una relación un poco curiosa porque la neta es que casi no leo comentarios. No me gusta leer comentarios porque nunca termino en una posición sana. Entonces lo que yo hago es que tengo mi círculo cercano de personas a las que yo respeto y en las que yo confío, que me dan una crítica constructiva, porque creo yo que la crítica sí es una parte fundamental de la vida, y si no tienes crítica de nadie te empiezas a volver demasiado ensimismado. Entonces necesitas estos entes externos que te digan, oye, pues a lo mejor lo que subiste no estuvo tan chido, o a lo mejor te estás yendo muy por acá. Y me gusta tener ese feedback, pero no de cualquier persona. O sea, a mí no me interesa complacer a Chuchito que vive no sé dónde, que le caigo mal porque no le gusta mi chongo. No es algo que me interesa complacer. Sin embargo, el círculo cercano de personas a las que yo respeto y sé que quieren buscar lo mejor para mí, pues sí lo escucho atentamente. Entonces, es una relación en donde no te diría que te cierres a la crítica, pero sí que escojas qué crítica le vas a poner atención. Y creo que eso es la vida en general, ¿no? El escoger a tus amistades, el escoger a las personas a las que realmente escuchas e ignorar el ruido. Pues bueno, justo parte de eso que dices, que ignorar el ruido y tomar como la buena vibra, pues tenemos bastantes mensajitos aquí de los chicos. Dice, te amo Roberto, puro amor, puro cariño. Y dice, soy gran fan de Roberto, lo sigo tanto en su podcast y en sus 2 primeros libros. Más te amo, me encanta tu contenido, te admiro, eres un referente, un agente de cambio, felicidades por esos logros. Lisbeth Soto, Choya, te amo Robert, eres mi ejemplo a seguir. Un saludo para mi amigo Fabi, que es tu fan. ¿Cómo es tu Otra pregunta. Dice, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes algún método para entrar en un estado que permita fluir tus ideas? Bueno, para el podcast en específico, yo me he dado cuenta que soy una persona muy obsesiva en general para estudiar, y esto me pasaba desde que estaba en secundaria o en preparatoria. Por ejemplo, yo me obsesionaba con una banda y cuando me obsesionaba con una banda era una obsesión muy fuerte de ver todas sus entrevistas, clavarme en cosas a lo mejor que no debería saber. Entonces, conforme voy creciendo, esa misma obsesión la empieza a canalizar para que te acabe ayudando. Con el tema de las pláticas, me di cuenta que soy bastante bueno en intentando investigar a las personas a las que invito al programa. Generalmente para formular mis preguntas yo lo que hago es que escucho las entrevistas de las personas y en lugar de enfocarme en platicar sobre su disco, platicar sobre su libro, me enfoco en platicar sobre las ideas que están en su cabeza. Entonces normalmente lo que hago es que escucho una entrevista, veo una respuesta interesante y mis preguntas parten de esa respuesta. Para no tener yo que repetir la pregunta que le hacen millones de veces, parto de la respuesta. Entonces, en lugar de, si por ejemplo sé que el color favorito de Chuchito es verde, no le preguntaría, oye, ¿cuál es tu color favorito? Le preguntaría, oye, sé que tu color favorito es verde, y a lo mejor le formularía una pregunta que parta de esa respuesta. Para mis libros, mi proceso es pues entrar como en una etapa de absorber información, que es básicamente mi vida diaria, platicar con gente, grabar episodios, ver documentales, leer libros y empezar a encontrar ideas que me llamen la atención, y siempre que hay una idea que me llame la atención, lo anoto en mi celular. Ese proceso para mí es clave, porque creo yo que muchas personas o todas las personas tienen grandes ideas, pero no tienen sistemas que les permitan capitalizar esas ideas. Entonces, para mí, esa capitalización de la idea es, oye, llega una buena idea, que por cierto, las ideas no llegan, interrumpen, a lo mejor estás en el baño o estás viendo una película y te llega un momento de eureka, inmediatamente es ponerlo en el celular con el mayor detalle posible
Y yo normalmente tengo este número mágico que son 100 ideas, que es un número completamente arbitrario, pero a mí me funciona para limitarme. Y una vez que llego a 100 ideas, las empiezo a desarrollar, las empiezo a escribir y las empiezo a hacer como capítulos. Y una vez que empiezo a desarrollar estos capítulos, empiezo a encontrar una narrativa dentro de esos capítulos y se acaba volviendo mi libro. Así es como escribí el creativo y así es como lo hice con el arte de perder. Y con el nuevo que voy a sacar seguramente va a ser muy similar. Para intentar fomentar el estado de flow, pues yo me he dado cuenta también que el tener una rutina te ayuda precisamente a entrar como en un trance. Yo tengo bastantes rutinas. El hecho de que siempre me ponga la misma ropa se podría considerar como un ritual. Generalmente mis mañanas son muy parecidas, me levanto a una hora muy parecida, hago un poco de ejercicio, desayuno y después me pongo a escribir. Intento trabajar en 5 capítulos al día cuando estoy escribiendo. Entonces, esa monotonía de la rutina te permite entrar como en un trance y te permite gastar tu fuerza de voluntad en realmente desarrollar tus episodios. Hay una anécdota también de David Lynch que hablaba sobre cuando escribió la serie Twin Peaks, y él lo que hacía era que él iba a desayunar al mismo lugar todos los días a la misma hora y pedía exactamente lo mismo, porque ese trance le permitía enfocarse realmente en la serie. Entonces yo adopto mucho también esa monotonía cuando estoy escribiendo para poder sacarle jugo a mis ideas. Cuando no tengo ideas, mi vida es muy caótica, pero cuando tengo ideas intento hacer una rutina muy rígida para fomentar el flow. Y partiendo de eso, que justo estás leyendo, estás retroalimentándote, investigando, y justo ahorita comentabas que 3 horas de sentarte te generan como estos 30 clips. Sin embargo, pues bueno, el tema de la edición, el tema de estar buscando la información, de estar buscando las entrevistas, y de igual forma, ¿cuál consideras tú que son tus libros favoritos y cuáles recomiendas para ampliar el conocimiento en general? Yo en el tema de la lectura lo recomendaría 100% en leer por interés genuino. Creo yo que cuando lees por tarea es cuando la lectura se empieza a volver bochornosa. Ahora, no tienes que leer, o sea, hay muchísimos medios para consumir información. Sí creo que los libros generan un reto intelectual mayor porque es muy diferente forzarte a leer y llenar los gaps que no te da, a lo mejor que una película te da, porque ves el estímulo visual, y leer te forza a tú tener que imaginarte las cosas. Y creo que hay una ventaja en la lectura, pero puedes escuchar audiolibros, puedes ver documentales. El chiste es que te mantengas abierto a nuevos estímulos y nuevas fuentes de información y dejes de leer por tarea. A mí, por ejemplo, con este último libro, El arte de perder, me empecé a orientar mucho en libros un poco más llamativos o más visuales, porque quería experimentar un poco con romper el formato del libro, que creo que si tú abres un libro, la gran mayoría de los libros se van a ver exactamente igual, se van a ver como letras, y a mí me interesaba con este libro hacer como que un formato un poco más divertido, más juguetón. Entonces me empecé a enfocar en muchos libros de los marqueteros de los 70s, como Ogilvy, como George Lois, y para mí esos fueron los libros que empecé a leer el año pasado y que influenciaron mi tercer libro, El arte de perder. Ahorita estoy más que nada metido en el tema financiero. Me acabo de aventar uno que se llama Psychology of Money, que se me hizo muy bueno. Ahorita me estoy aventando uno de Ray Dalio, que también se me está haciendo muy bueno, que se llama Principles. Ahorita estoy leyendo sobre el tema financiero porque es en lo que estoy interesado. O sea, repito, cuando lees por interés empieza a dejar de volver algo tedioso y se vuelve algo que realmente te interesa. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy ansioso por seguir leyendo este libro porque es un tema que yo traigo en la cabeza fresco y me genera emoción. También creo yo que con el tema de la lectura no te deberías sentir obligado a terminar todos los libros que empiezas. Creo yo que también por eso mucha gente no lee, porque a lo mejor tenían una expectativa de un libro, lo abren y no cumple con la expectativa y se forzan a sí mismos a terminarlo, entonces por eso se vuelve tedioso. Si no te forzas a ti mismo a terminar los libros, la lectura se empieza a volver mucho más entretenida. Ahorita que comentabas de las finanzas y tus libros, ¿qué te platicó Ricardo sobre los bitcoins y todo este nuevo método de compra, de inversión? Fíjate que con los criptos no estoy muy metido. Yo ahorita estoy intentando desarrollar un portafolio un poco más convencional. Me estoy aventando, pues me aventé el Psychology of Money, me estoy aventando también, o me voy a aventar un libro que se llama Unconventional Success, de un autor que se apellida Swensen, que era un inversor de la Universidad de Yale, que te explica un modelo bastante teórico de cómo diversificar tu portafolio. Y para mí los criptos son demasiado volátiles. O sea, creo yo que para la gente que le gusta el trading a lo mejor de día a día o esa volatilidad, son instrumentos atractivos pero muy riesgosos, o a lo mejor hay gente que lo ve para largo plazo, lo cual también es algo válido, pero a mí ese tema no me interesa tanto porque prefiero orientar mi atención a otras cosas.
o los NFTs, ¿no? Que también Sí. el arte, ¿no? A través de la venta y demás. Y bueno, también preguntan que cómo te veías en tu vida laboral cuando estudiabas y cuál es tu objetivo ideal. ¿Te veías en esta posición? ¿Ya estabas maquinando toda esta idea? Sí, mira, hace algún tiempo tuve una plática con un rapero que se llama C. Tangana, que me gusta mucho, y él dijo algo que hasta la fecha se me quedó mucho, porque él me dijo, yo siempre sabía que quería ser artista, pero no sabía de qué. Y para mí esa idea me resonó mucho porque yo desde chico sabía que quería dedicar a mis proyectos y a expresar mis ideas, pero no sabía en qué formato en específico. Te mentiría si te dijera que a los 20 años sabía que iba a estar haciendo un podcast. No sabía que iba a ser el formato del podcast, pero sí sabía que me iba a estar dedicando a algo relacionado con el expresar mis ideas, la parte de crear. Entonces, si agarras toda esa actitud, te empiezas a volver un poco más longevo porque empiezas a dejar de romantizar el medio. Si el día de mañana los podcasts se mueren y a lo mejor los hologramas vienen como el medio más popular, yo no tendría problema en migrar a ese nuevo formato porque lo importante no es el medio, sino lo que te hace hacer, ¿no? Creo yo que los directores de cine realmente se dedican a contar películas, los autores muchas veces se dedican a contar historias. Entonces empiezas a ver como que los elementos que realmente hacen importante tu trabajo te empiezas a hacer un poquito más lejano a tu medio y te vuelves un poco más longevo. Entonces, específicamente no me veía obviamente como un podcastero, pero sí sabía que iba a dedicarme a algo que tuviera que ver con desarrollar mis ideas porque era algo que genuinamente me apasionaba. Súper, ¿no? Y ahorita comentabas esto, ¿no? De la transición, el crecimiento y esto de los hologramas, pues bueno, el concierto recientemente que dio ABBA, ¿no? A través de Sí, estas sí. como hologramas y demás. Y otra pregunta dice, ¿consideras que la habilidad de negociación es una esencia igual que la habilidad de conciliación o arbitraje que se utiliza en algunas carreras como derecho, en los MAS, que son los métodos alternos de solución al conflicto, y que estas habilidades pueden ser consideradas en el océano azul que mencionas? Sí, yo creo que sí. O sea, si tú extrapolas este tipo de habilidades, te van a ayudar independientemente si eres un programador, si eres un empleado de algún restaurante. O sea, el saber poder negociar y platicar con una persona en una posición de poder y establecer tus propios términos te beneficia en la vida. Incluso en tu tema personal, con tu pareja, el saber negociar te beneficia incluso en las relaciones personales. Entonces, el encontrar estas habilidades que tú dices, bueno, pues a lo mejor no voy a ser un abogado, pero pues esta habilidad que voy a desarrollar en esta carrera no me va a funcionar, es clave. Y de eso se trata la vida. O sea, realmente las carreras estandarizadas, hay muchísima competencia. Entre más vayas agarrando estas habilidades exponenciadoras, está como que esta disyuntiva de ser un especializado o ser una persona que se dedica a lo general. Y creo yo que el balance de los dos está precisamente en ser un especializado que utiliza la generalidad para especializarse, ¿no? Entre más habilidades agarres, mejores oportunidades de trabajo vas a poder crearte para ti mismo o vas a poder encontrar pues en la vida. Entonces yo diría que sí, el saber negociar y el saber arbitrar y conciliar dos puntos de vista independientemente de lo que te dediques te va a acabar ayudando. Tenemos otra pregunta, dice Eduardo Palacios, dice Roberto, antes que nada, buenas noches, tengo una pregunta, ¿cómo organizas tu día a día? Bueno, ya nos platicabas, ¿no? Que tienes como una rutina, que tratas como de siempre lo mismo, dice, ya que he visto todos y cada uno de tus creativos, especialmente en los que invitas a artistas, pero ¿cómo logras grabar cada uno de tus creativos debido a que cada vez que sacas un creativo nuevo, a los siguientes días publicas otro y la forma en la que trabajas arduamente es sumamente inspiradora? Justo es lo que hablabas, ¿no? De los clips y que creo, y bueno, investigando también y viendo en el tema de informática y de programación, que tienes como ahí un software que desarrollaste o un método para poder hacer como todo esto de manera más mecánica. Sí. Mira, en el tema de la rutina, para poder también llevarlo todavía más al día completo, yo si tuviera que dividir mi tiempo, yo lo dividiría en dos. Para mí la mañana es tiempo 100% proactivo, es decir, me dedico a cosas que realmente quiero hacer yo. Y mi tarde es 100% tiempo reactivo, es decir, me dedico a hacer compromisos que no dependen, o sea, que dependen también de otras personas, ¿no? Por ejemplo, esta conferencia es un tiempo reactivo porque es algo que involucra a más personas. Entonces, para mí mi mañana es sagrada porque me dedico a hacer lo que yo quiero trabajar y mis proyectos personales y profesionales, y la tarde se vuelve más de juntas, de conferencias, de podcast a lo mejor, que involucran a otras personas. Entonces, así estructuraría mi tiempo. Y el tema de
la generación de contenido. Fíjate que yo me di cuenta algo, porque yo en el 2018, que ya llevaba yo pues más de 10 años haciendo videos, de cierta manera me rindo en el sentido de que no me estaba yendo muy bien. Veía que a lo mejor a otras personas les iba mejor y a mí nunca me encantaba el publicar constantemente videos, el estar documentando mi vida, como que yo sentía que no podía competir con personas a lo mejor extrovertidas porque no iba de acuerdo con mi personalidad. Entonces en el 2018 dejo de hacer contenido y abro yo una agencia de contenido con unos socios y me hago yo el director creativo. Y para mí el 2019 fue un año en donde yo me dediqué 100% al detrás de bambalinas de muchos proyectos muy grandes que acabaron haciendo campañas para distintas marcas y me permitió de cierta manera poner a prueba mis ideas, ¿no? En ese momento yo había escrito apenas el libro creativo, entonces estas ideas que yo tenía en el mundo de las ideas, empezar a aterrizarlas, pues te cambia completamente la forma de verlas, ¿no? Te empieza a empapar de la práctica, ¿no? Hay una cita de Nacho Vegas que dice, pues en teoría hasta el comunismo funciona, ¿no? Entonces el empezar a tocar estas ideas con clientes reales y con dinero real, te empieza a dar otro acercamiento de lo que tú creías que pasaba. En el 2020 regreso yo al contenido y regreso yo con un acercamiento muy distinto. Para mí el 2018 y 2019 fueron años difíciles, tanto personal y profesionalmente hablando, y me empecé a dar cuenta de que yo estaba intentando modelar mi carrera conforme a lo que otras personas eran. O sea, yo estaba intentando emular, por ejemplo, carreras de personas extrovertidas, carreras de personas que no eran parecidas a mí. Entonces, para mí el regresar en el 2020 fue decir, bueno, yo no soy una persona extrovertida, a mí no me gusta estar documentando constantemente, a mí no me gusta estar hablando de mi vida privada. Vamos a generar un modelo que a mí me permita trabajar siendo yo la persona que yo soy y no intentando aparentar ser la persona que definitivamente no soy. Entonces, ahí fue cuando empezó a explotar el podcast, porque yo me di cuenta que si yo grababa una pieza de contenido grande, que era el podcast, y yo hacía clips y los distribuía en la semana, yo podía estar presente sin estar presente. Entonces ya no tenía que depender de mí el estar subiendo historias, el estar subiendo contenido. Entonces esa manera de acercarme al contenido me permitió estar presente sin tener que comprometer mi estilo de vida y sin tener que estarme grabando a mí mismo. Entonces empecé a diseñar un modelo que me permitiera seguir escalando esto. Y la forma en la que yo trabajo, y hasta la fecha lo sigo haciendo, es que primero, a mí me gusta mucho desde chico el punk rock. Y el punk rock tiene como que este acercamiento muy DIY, que significa hazlo tú mismo. Y para mí la forma de acercarme a mis proyectos es que la primera vez que yo hago algo, yo hago todo. O sea, me sumerjo realmente en entender el proceso integral que involucra crear un libro, crear un podcast. Y eso hace que me tarde mucho más a veces. O sea, probablemente si no lo hiciera así, a lo mejor mi primer podcast hubiera salido antes. Pero yo vivo mucho bajo la idea de que esta chinga inicial vale la pena porque te va a permitir tener un tacto de todo lo que te involucra tener un podcast o hacer un libro. Una vez que hago todo y saco este primer producto, me empiezo a dar cuenta de las cosas que puedo empezar a sistematizar. Entonces empiezo a usar mi carrera para poder sistematizar y hacer más eficiente todo el proceso. Por ejemplo, pues me empiezo a dar cuenta de a qué hora puedo publicar cierto clip, qué tipo de temas funcionan más y empiezo de cierta manera a generar sistemitas que me permitan acelerar un poco el proceso. Entonces empiezo a sistematizar lo que me permite publicar más contenido y hacerlo todo más eficiente. Una vez que llego a un punto en el que siento que mi proceso ya está sistematizado, que creo yo que la palabra sistematizar a lo mejor asusta a muchas personas, pero creo yo que no tienes que, por ejemplo, saber programar. O sea, para mí la definición de un ingeniero de software no es una persona que está programando todo el tiempo. Es una persona que utiliza la tecnología para resolver problemas técnicos y cualquiera puede agarrar este acercamiento. Tanto usar usar Excel es utilizar la tecnología para acelerar procesos. Entonces, una vez que ya tengo el proceso sistematizado, empiezo a delegar. Ahí empiezo a involucrar gente a mi equipo y empiezo a delegar procesos sistematizados. Y si tú lo haces de esta forma, te empiezas a dar cuenta que el proceso fluye de una forma increíble. O sea, te podría decir, por ejemplo, que en el año 2021, que fue el año profesionalmente más próspero para mí, subimos, yo creo que unos 100 y cacho capítulos que se habrán traducido en unos 1000 y cacho clips. Generamos en visitas más de 2,000 millones de visitas y todo eso lo hicimos 2 personas. Entonces, si no tuviéramos sistematizado los procesos, es algo impensable, ¿no?
cuando tú no sistematizas y tú no lo haces al principio, empiezas a delegar, pero delegas procesos que no son eficientes. Entonces, a lo mejor si no lo hubiera hecho así, para lograr estos mismos resultados, hubiera tenido que contratar a 10 o 20 personas. Pero el hacerlo de esa manera me permite delegárselo a una sola persona y explicarle el proceso de una manera sencilla y sistematizada, que a mí también me permite tener el tacto de saber si esa persona hace un buen trabajo o no. Con mi tienda en línea igual, mi tienda en línea agarré ese mismo acercamiento y ahorita lo operan solamente 2 personas. Ahorita en mi equipo de trabajo que publica 5 podcasts al día, publica, pues ¿cuántos clips publicaremos? Publicamos como 5 clips al día en 3 redes sociales, o sea, 15 clips al día, más de 100 clips a la semana publicamos. Todo eso, mandamos libros todos los días, tenemos todo sistematizado, pero todo ese volumen de trabajo solamente lo hacemos 5 personas. Entonces, para mí es clave el tener ese tacto de hacerlo todo al principio y entender cuánto trabajo realmente es lo que quieres hacer, el usar la tecnología para hacer las cosas y luego también el involucrarte con más personas que te permitan trascender, ¿no? Porque también llega un punto en el que tú no puedes hacer todo y si quieres dar ese siguiente paso tienes que involucrar más gente. Entonces, esa es mi manera de trabajar y es la manera en la que yo puedo subsistir 3 podcasts a la semana y tantos clips, con estos procesos sistematizados delegados a personas eficientes. Ernesto Ortega Galloso dice, ¿cuáles son las lecciones de vida de las personas que has entrevistado que hoy tú replicas en tu vida? ¿Quién ha sido como un referente? Pues hay muchos. Lo bonito del formato del podcast, y creo yo que no solamente del podcast, o sea, de la conversación. El eslogan de mi podcast es conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía, que también lo han hecho muchos memes, pero realmente creo yo en esa idea y lo bonito de conversar es que te permite humanizar a las personas. O sea, hay personas que a lo mejor yo veía de muy chico y las admiraba y el poder sentarte a conversar con ellas te permite a ti mismo humanizarlas y entender y decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor esta persona que tengo enfrente sí es un chingón o sí es una chingona, pero sigue siendo una persona. Y el hecho de entender esto en un nivel, no sé, en un nivel interno, te empodera a decir, ok, si esta persona pudo, yo también podría hacerlo. Entonces, para mí lo más bonito que me ha dado el podcast es que me permite bajar del pedestal a estas personas que son increíbles, me permite humanizarlas y a la vez me empodera a mí para yo también intentar mis propios proyectos. Yo no me considero una persona motivacional. Yo creo que soy la persona antimotivacional. Sin embargo, para mí la motivación más pura se da en el ejemplo. El hecho de que alguien vea y diga, no manches, si Roberto pudo hacer todo esto, yo también puedo. Esa es la motivación más pura que puedo dar. Y eso me permite el podcast entenderlo en un nivel muy interno. Y cuando alguien me dice que eso le hace sentir mi podcast, para mí es lo mejor que me puedes decir. O sea, yo no busco motivar a la gente. Pero si la gente dice, nada manches, este Roberto pudo, yo también puedo hacer eso, esa motivación es mucho más fuerte que cualquier otro tipo de motivación. Súper. Igual, Adrián Beltrán, ¿qué le dirías al Roberto de pequeño? Un mensaje de vida para protegerlo o prepararlo para algo que vivirá. Yo creo que algo que le diría al Roberto más pequeño, que de hecho justamente es la frase con la que abro el último libro, El arte de perder, es solvitur ambulando, que significa se soluciona caminando. O sea, creo yo genuinamente que la vida es un experimento práctico y que tienes que descubrir tu identidad haciendo las cosas. La vas a cagar al principio, te vas a equivocar al principio, seguramente te vas a tardar un buen rato en tener un producto que a ti te guste, pero la vida es un experimento práctico. Si solamente te quedas en el marco teórico, no te va a servir de nada. La frase justamente con la que cierro creativo dice que 1 onza de práctica vale más que 1 tonelada de teoría. Es una frase de Ralph Waldo Emerson. Y realmente creo eso. O sea, la vida es un experimento práctico. Vas a aprender mucho más intentando las cosas que estudiando. Ahora, definitivamente la teoría es importante, no es como que la quiero satanizar, pero sí te diría que si no estás haciendo nada, a lo que le tienes que dar prioridad es a la acción. Si ya estás haciendo algo, a lo que le tienes que dar prioridad es a la planeación. Entonces, cuestiónate a ti mismo en qué momento de tu vida estás para saber qué acción tomar. Si no estás haciendo nada, empieza haciendo. Si ya estás haciendo algo, ahora sí empieza a refinar un poquito más el proceso. Pero yo le diría eso al Roberto de antes, o sea, arriésgate. También la etapa universitaria es una etapa muy bonita porque te permite estar en contacto con lo que viene. Y eso es algo que es realmente importante para poder sacar piezas de contenido o para poder hacer una carrera longeva. O sea,
el hecho de, y más cuando eres joven, porque conforme vas creciendo, pues como que empiezas a perder un poco ese tacto porque ya aprendes ciertas mañas y ciertas cosas que te hacen un poco más difícil el aprender estos nuevos formatos, pero cuando eres joven no tienes nada que desaprender. Entonces creo yo que si eres joven, todavía aprovecha más eso, y si ya no eres tan joven, pues también aprende a desaprender, o sea, empieza a cuestionarte que a lo mejor los métodos que tú usas para relacionarte con la vida no son los más efectivos o no son los vigentes, y lo importante no es el medio, es lo que acabas expresando, o sea, la idea es lo más importante. Si el día de mañana el podcast deja de ser un medio importante, pues ¿por qué no migrar al medio que sigue? O sea, lo importante no es el medio, es el mensaje, y el mensaje se mantiene aunque le cambies el medio. Comentabas algo que no eres como el motivador o el motor para que sigan adelante. Sin embargo, pues bueno, tenemos mucha gente, mucha audiencia. Lamentablemente el tema del tiempo nos está premiando y pues bueno, aquí tenemos más comentarios, más preguntas, más mensajes y pues bueno, la mayoría es felicitándote, agradeciéndote y sobre todo también pues agradecer y compartiendo todo ese cariño que tienen los chicos porque son tus fans y se consideran, pues bueno, parte o te consideran como una persona influyente hacia su carrera, hacia lo que están trabajando. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada más para cerrar, una última pregunta. Sabemos y tú has platicado y hemos visto y nos has comentado, pues bueno, este tema del sistema, de cómo ir creciendo, cómo ir subiendo los videos, pero ¿hay alguno en especial o de los mismos que ya están arriba que tú digas, chin, mejor hubiera hecho esto, mejor me hubiera ido por este lado o darle la vuelta completamente? ¿Crees que has conseguido todo lo que has querido hasta el punto donde está ahorita Roberto Martínez? No, digo, definitivamente me faltan muchas cosas por hacer. Tengo ahí varios proyectos en pendientes que me gustaría explorar. Y lo bonito también de vivir en esta etapa de redes sociales, uno es que tenemos la capacidad de tener este tipo de pláticas aunque no estemos en el mismo cuarto físicamente, y creo que muchas veces normalizamos eso y no deberíamos. O sea, es algo increíble que tengamos esta tecnología y a su vez es un facilitador para precisamente aplicar la frase de se soluciona caminando. Hay muchísimas cosas que puedes hacer gratis desde la comodidad de tu casa que se pueden volver negocios potenciales o cuando menos algo de tu interés. Entonces intenta empezar con lo que tienes en este momento, utiliza la tecnología como aliado y pone a echar tus proyectos, empieza barato, o sea, creo yo que cuando empiezas a ver las limitaciones como oportunidades para poder generar soluciones creativas, esto vuelve bien interesante. O sea, y me gusta mucho, por ejemplo, el surgimiento del formato del videoblog. El videoblog es este formato que nació de chavos que no tenían ni conocimiento cinematográfico ni el mejor equipo de grabación, pero en lugar de verlos como una limitante, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video con lo que tenemos. O sea, no tenemos ni siquiera entrenamiento para aprendernos un guión completo, entonces vamos a empezar a hacer cortes y vamos a pasarnos por el arco del triunfo, la regla de la cinematografía, que no puedes hacer cortes a continuidad, y vamos a hacerlo a la esencia de nuestro formato. Entonces, si empiezas a usar las limitaciones que tú tienes y los empiezas a ver como, ok, este proyecto lo voy a empezar con lo que tengo, no le voy a invertir tanto, te empieza a volver bueno ejecutando. Y en un futuro, cuando ya te vuelves bueno ejecutando, puedes empezar a escalar. Y ahorita, por ejemplo, si tú quieres abrir una tienda en línea y no sabes qué producto vender, hay tiendas en línea en donde para saber qué productos vender, sacan anuncios, que los anuncios venden productos hipotéticos que ni siquiera existen, pero que solamente miden qué tanto reacciona la gente para saber si vender ese producto o no. Entonces la tecnología es algo bien, pues la verdad, muy, muy chingón, que te permite probar de una manera muy sencilla, sin tener que salir a la calle, sin tener que exponerte a la crítica directa de las personas, y si la usas como tu aliado, se vuelve algo bien interesante que te permite ejecutar muy, muy rápido y a una escala muy, muy grande. No, pues bueno, agradecerte y tenerte, te digo, más mensajes de agradecimiento, como el de Kenny Carranza. Te admiro mucho, Roberto, eres un ejemplo a seguir. Roberto, mi primo Fernando, es tu superfan desde hace años. Tenemos también a Ángel, que es Ángel Julián Méndez, fan tuyo y director de Emprende, que es parte importante también del equipo. Y pues bueno, nos platica y nos comenta, y parte que tú nos decías también que en las mañanas haces ejercicios y demás. Y en un podcast platicabas que, bueno, habías corrido 100 metros en 12 segundos, ¿no?
Cuando estaba en universidad, es algo que mucha gente no me cree, pero ahora que estoy cerca de cumplir 30 años, es una meta que tengo antes de cumplir 30, el volver a correr esos 100 metros en menos de 12 segundos. Pero es un reto que tengo pendiente. Debo muchas cosas, debo eso y también el chongo ya no lo debería tener. En teoría me lo iba a cortar cuando sacara mi segundo libro, perdón, mi tercer libro, pero no lo he hecho. Entonces tengo ese reto de los 100 metros pendiente y también el chongo ya anda en tiempo extra. Pues agradecerte, ¿no? Tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos muchas más preguntas, como te digo. Igual muchos mensajes de cariño y pues mucho felicitación hacia tu trabajo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, sin más, esto sería todo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya nada más para cerrar, una frase que quieras dejar para los chicos, algo que quieras comentar, si están emprendiendo, porque varios están también en sus preguntas comentando que van a iniciar un podcast, van a iniciar un nuevo proyecto. ¿Qué les comentarías? Yo me quedaría con la frase de se soluciona caminando y le agregaría él, empieza barato. O sea, empieza lo más barato que puedas, empieza con lo que tengas y realmente hazte bueno en la habilidad importante de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres grabar películas, la habilidad realmente importante de la dirección de películas es el saber contar una buena historia y el utilizar los elementos cinematográficos para resaltar tu mensaje. Y eso lo puedes practicar sin tener la cámara más cara o más elaborada, ¿no? Incluso yo diría que te conviene empezar barato, porque si empiezas con cámaras un poco más complicadas, te acabas abrumando por la complejidad de tus aparatos. Entonces te conviene empezar con tu celular, porque aquí simplemente le picas grabar, te va a salir un video decente, pero empieza a practicar estas habilidades clave en la disciplina de tu elección, ¿no? Lo mismo con las canciones. Me acuerdo que una vez vi un en vivo de John Mayer que le preguntaban algo similar y él decía: enfócate en el corazón de la canción, no necesitas tener la guitarra más cara, sino que tienes que enfocarte en la melodía de la canción, en las letras y en estas cosas que se practican sin tener que tener el equipo, ¿no? La diferencia entre una cámara de $1,000 y una de $100 es muy poca, entonces practica primero con estos instrumentos que tienes en la palma de tu mano y después, ya que te hagas bueno en estos instrumentos, les empieza a agregar un poco más complejidad, le empieza a meter un poco más dinero. Entonces yo me quedaría con esto: empieza lo antes posible, empieza hoy, se soluciona caminando, pero empieza también lo más barato posible. Pues con esto cerramos. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y transmitirnos sus conocimientos, estos mensajes hacia los chicos. Y podemos recordarles a toda la audiencia que está aquí conectada con nosotros que en el link ahí en el área de preguntas y respuestas está colocado el enlace para su asistencia, para registrar su asistencia. Y pues bueno, los seguimos invitando a todas las conferencias que vamos a tener y a nuestra feria de empleo con más de 70 empresas que han estado esperando pues por su talento, así que por favor regístrense, van a estar apareciendo también ahí en el chat de preguntas y respuestas el enlace. Gracias por estar aquí, denle entrar y gracias a Roberto por acompañarnos y esperemos que pues bueno, nos veamos pronto en una charla más. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente. Linda noche para todos, hasta la próxima. Gracias, abrazo.